Hola compañeritas y compañeritos del grado séptimo, Institución Educativa Técnica Industrial Humberto Raffo Rivera. Soy el profesor Guillermo Torres de la asignatura Tecnología e Informática y esta es nuestra clase virtual número 3, que tiene como tema las herramientas de configuración y diseño de página en el editor de texto. Les recuerdo que el material de nuestro curso lo pueden encontrar en el blog Rafformática, lo pueden desde cualquier buscador con este nombre o en el navegador con esta URL. Aquí en el lado izquierdo tenemos este panel donde usted busca su curso, ahí dice documento grado sexto, documento grado séptimo, octavo y noveno, y simplemente haciendo clic allí usted puede acceder a todo el material de la clase, la mayoría de los documentos en formato PDF para que usted los pueda observar o descargar con mucha facilidad. Aquí tiene la opción de ver, o también tiene la opción de descargar. ¿Qué información tenemos aquí? Pues las preguntas guía, por acá abajo están las preguntas guía, están los manuales con los que se responde las preguntas guía y donde están los procedimientos para el desarrollo de las actividades prácticas, y obviamente pues están las guías de aprendizaje que hemos venido implementando desde hace algunas semanas. Y pues obviamente ya sabemos que esta y todas las videoclases están publicadas en el canal Rafformática en YouTube. ¿Listo? Todos los temas que hemos visto durante esta temporada pues los van a encontrar aquí también, grados sextos, grados octavos, grados novenos, grados séptimos, etcétera. Esta es la guía de aprendizaje número 3 para el grado séptimo. La vamos a desarrollar en las semanas 15, 16, 17 y 18 del año lectivo, aproximadamente entre el 8 de junio y el 3 de julio, aunque ustedes, estudiantes del grado séptimo, tendrán hasta el 29 de julio para presentar las evidencias de lo aprendido, de las actividades desarrolladas en esta guía de aprendizaje. Aquí vamos a adquirir dos competencias, una que vamos a relacionar con el logro del saber, que tiene que ver con la definición de las herramientas de configuración de página, diseño y formato del editor de texto, y la definición de todo lo que tiene que ver con las normas ICONTEC para la elaboración de trabajos escritos. Esto nos va a dejar como evidencia el desarrollo de las preguntas guía número 6 y número 7 en el cuaderno de la asignatura, de las cuales ustedes me enviarán la fotografía del desarrollo de estas actividades. La competencia número 2 que vamos a adquirir tiene que ver con el logro del hacer, y es ya identificar y configurar todas las herramientas de diseño de página y la elaboración de trabajos escritos con normas ICONTEC, obviamente con la ayuda de un equipo de cómputo o de un dispositivo informático. En este caso esto nos va a dejar una evidencia, el trabajo práctico, del cual ustedes me pueden mandar o el documento de texto o el documento convertido a PDF o una fotografía del trabajo o una captura de pantalla. Por favor, solamente envíeme una de las opciones, una sola de las opciones. ¿Listo? Esto sobre un tema que yo le voy a asignar. Ahorita al final de la guía le voy a decir cómo sabrá usted cuál es el tema que le he asignado para que haga su investigación y posterior el desarrollo del trabajo escrito con normas ICONTEC. Como les decía, entonces el tema son las normas ICONTEC para la elaboración de trabajos escritos y las herramientas de configuración de página, que en algunos programas ustedes van a encontrar que estas herramientas están en la pestaña diseño y otras en la pestaña formato. Un ejemplo, en Word, en el programa Word, antes de la versión 2016 se encontraban aquí en la pestaña diseño todo lo que tenía que ver con configuración de página. Ahora se encuentra en la pestaña formato. Aquí están las opciones de configuración de página. Entonces, para que lo tenga en cuenta, que dependiendo de la aplicación que usted vaya a utilizar, pues estarán en diseño o en formato, para que por favor lo tome en cuenta.
Aquí le explico entonces acerca de las normas ICONTEC, qué significa ICONTEC, para qué sirven, cuáles son los tipos de trabajo escrito que ellos han estipulado, que podemos desarrollar a través de sus parámetros, cuáles serían los componentes de un trabajo escrito de resumen o de consulta, parámetros del tamaño de papel, en este caso hablamos del tamaño del documento, tipo y tamaño de letra, márgenes. Luego viene entonces las actividades a desarrollar, las preguntas guía. Aquí tenemos las preguntas guía número 6, las preguntas guía número 7 y la actividad práctica. En la actividad práctica he puesto allí 13 temáticas y usted con la inicial de su apellido entonces sabrá cuál es el tema que le queda asignado. Si su apellido inicia por la letra A o por la letra B, entonces su tema será la historia del computador. Si su apellido inicia por la letra C de casa o D de dedo, entonces tendrá el tema número 2 y así sucesivamente. Si su apellido inicia por la letra Z, entonces su tema será la tecnología 5G. Entonces, para que no se vaya a confundir, porque estrictamente debe investigar y desarrollar el trabajo con el tema que le corresponde. Estas son las preguntas que vamos a trabajar en la guía de aprendizaje número 3. Las preguntas guía número 6 y número 7 que vamos a escribir y resolver en el cuaderno de la asignatura. Las preguntas guía número 6 tienen como tema las normas ICONTEC para la elaboración de trabajos escritos. Estas preguntas son: primero, ¿qué significan las siglas ICONTEC? ¿Qué significa cada una de estas letricas que son siglas? Segundo, ¿qué son las normas ICONTEC para la elaboración de trabajos escritos? Tercero, ¿qué beneficios trae la aplicación de las normas ICONTEC en la elaboración de los trabajos escritos? Cuarta, ¿cuáles son los tipos de trabajos escritos? Quinta, ¿cuáles son los tamaños de documento o de papel sugeridos por las normas ICONTEC para la elaboración de los trabajos escritos? La sexta es una actividad mini práctica, dibujar en el cuaderno cada una de las partes del trabajo escrito de consulta o resumen. Y la séptima es la actividad práctica que explicaremos al final de la videoclase. Las preguntas guía número 7 tienen como tema las herramientas de configuración de página, que pueden ser diseño o formato. Esto lo aclaro porque en algunos programas las herramientas de configuración de página las vamos a encontrar en la pestaña formato y en otras en la pestaña diseño. Por ejemplo, en la versión 2016 de Microsoft Word aparece en la configuración de página en la pestaña formato, pero en otras aplicaciones, como por ejemplo la versión 2010, aparece en la pestaña diseño. Las preguntas entonces serían: ¿qué son las herramientas de configuración de página y para qué se utilizan en los documentos escritos? ¿Cuáles son los iconos que componen la configuración de página? Describir la utilidad de cada uno de los iconos. Los iconos son estos que aparecen: márgenes, orientación, tamaño, etc. ¿Qué es la orientación de página y qué beneficios presta en la elaboración de trabajos escritos? La orientación de página tiene que ver con esto: la verticalidad u horizontalidad del documento. ¿Qué es la margen de una página? Y escribir el procedimiento para establecer las márgenes en un documento desde el editor de texto que ustedes trabajan, cambiar la orientación de una página, cambiar el tamaño del documento o papel, insertar y configurar la numeración y viñetas, insertar el encabezado y pie de página en un documento desde el editor de texto. Estas son las cosas que vamos a aprender con la videoclase también. Un datico curioso antes de empezar la explicación de nuestro tema. ¿Sabías que el primer sistema operativo con ventanas e iconos fue creado por la empresa Xerox PARC? Más tarde serían los primeros en utilizar el mouse, creado por Douglas Engelbart, y que sirvió de inspiración a Apple y Microsoft en sus primeras computadoras y sistemas operativos. No olvides ser respetuoso y colaborador con las personas de la tercera edad, especialmente si son tus familiares o vecinos. Sé un buen ejemplo rafista.
Bien, actualmente todo producto, servicio o producción intelectual que se quiere desarrollar necesita de una certificación de calidad, ya que para ser más competente y para garantizar que los consumidores o los compradores o las personas que disfrutan o se benefician de estos productos tengan una garantía de un mínimo de calidad, pues los productos deben pasar por una serie de procesos y procedimientos eh, que deben ser formalizados o que deben ser certificados por empresas dedicadas precisamente a la producción de estas certificaciones. A nivel mundial encontramos empresas como la IEEE o como por ejemplo la ISO, corporaciones que se encargan no solamente de generar las reglas o parámetros que debe cumplir el procedimiento de creación de un producto, de un servicio o inclusive de una investigación, sino que también pues ellos hacen la revisión y la certificación para que esos productos puedan ser competitivos y como les decía ahorita, aseguren un mínimo de calidad para los consumidores. En el caso de Colombia, la empresa se llama Icontec. Icontec significa Instituto Colombiano de Normas Técnicas y a nivel nacional esta es la entidad que nos genera las reglas o parámetros en cuanto a los pasos que se deben seguir para producir un elemento. En la parte académica también, en la parte de investigación, Icontec también formula unas reglas o parámetros para garantizar que cuando el producto de la investigación se quiere plasmar en un documento escrito, pues entonces este se haga de forma ordenada, estética, funcional, que facilite a los lectores que la búsqueda de la información y la comprensión de esta va a ser de manera fácil y sencilla y como les digo poder encontrar la información plasmada de forma estética y organizada. Existen varios tipos de documentos o trabajos en los que vamos a aplicar las normas Icontec. Una de las, por así decirlo, de los trabajos en los que con mayor rigurosidad se aplican las normas Icontec es en los trabajos de grado, que también se conocen como tesis, ya que estos son precisamente la aplicación del conocimiento adquirido durante un curso, durante una carrera, y se supone que la información obtenida de ese aprendizaje pues, y de esa investigación tienen que sustentarse de manera organizada, estética, funcional y para eso entonces ahí se aplican las normas Icontec. Entonces uno de los trabajos escritos en los que se aplica con mayor rigurosidad las normas Icontec es en el trabajo de grado. También está en el ámbito escolar el trabajo de resumen, también conocido como trabajo de consulta. Aquí también aplicamos una serie de normas que permiten que lo que se investigó y lo que se aprendió pues se plasme de forma estética, organizada, funcional, ordenada, etc. Están los trabajos de síntesis, están los trabajos de comentario o de reseña, está el ensayo. El ensayo también es un documento que a nivel escolar aplicamos mucho, donde se limita por la cantidad de palabras o de páginas, pero donde se aplican también normas Icontec. Los artículos que están muy relacionados con la parte periodística y el cuadro sinóptico. Entonces esos serían los tipos de trabajo escritos que podemos encontrar y donde vamos a aplicar las normas Icontec. Entonces ya sabemos que Icontec significa Instituto Colombiano de Normas Técnicas, que es una corporación colombiana que se encarga de generar las reglas y los parámetros para la producción de cualquier tipo de producto, de servicio o inclusive en la producción intelectual, en la parte de investigación. Y en este caso, pues Icontec no solamente genera las reglas, sino que también certifica que esos elementos tengan unos criterios mínimos de
calidad y los tipos de trabajo escrito en los que podemos aplicarlas: trabajo escrito de grado o también llamado de tesis, de resumen, también llamado de consulta, de síntesis, de comentario, ensayo, artículo y cuadro sinóptico. Miremos entonces algunas de las cosas que nos pide Icontec para aplicar en nuestros trabajos escritos. Bueno, primero que todo tenemos la parte de los componentes del trabajo escrito. Un trabajo escrito se puede hacer para dejarlo solamente como medio electrónico, como un documento electrónico, para convertirlo en un, no sé, en un PDF o publicarlo en un correo o en un blog, o también puede generarse un documento impreso, un documento físico. En cualquiera de los casos, los componentes van a ser similares. El primer componente se llama las guardas, y esto es muy importante sobre todo en los documentos que se van a volver impresos o físicos. Las guardas son unas páginas en blanco que lo que buscan es proteger la información de los agentes ambientales como el polvo, la humedad, el mismo sudor de las manos al manipular las hojas. Entonces se coloca una hojita adelante y una hojita atrás y estas van a proteger. En el caso de los documentos que vamos a dejar solamente como digitales, pues este componente no sería obligatorio. Luego viene la cubierta. La cubierta viene siendo el primer elemento de información. En los documentos impresos pues se utiliza, por ejemplo, la empastación, o se utiliza un elemento también que sirve de, como su nombre lo dice, cubierta, y aquí ya vamos a tener información acerca del título de nuestro trabajo, quién lo realiza, para qué institución, etc. En el caso de los documentos impresos, la cubierta pues viene siendo como la primera hoja de nuestro documento o trabajo. Luego viene la portada. Es muy similar a la cubierta en el sentido de la información que ésta posee. Simplemente ahí colocamos el título del documento, el autor, el nombre del autor, a quién se le presenta, a qué tutor o profesor y la institución. Luego viene el glosario. El glosario es muy importante, ya que si lo ponemos antes o al inicio del trabajo escrito, nuestros lectores se van a dar cuenta de la definición de algunas palabras que consideramos que son muy técnicas o que son desconocidas. De pronto no sean mucho de nuestro ámbito, en nuestro entorno. Entonces podemos, si encontramos que nuestro contenido del trabajo va a tener ese tipo de palabras, entonces podemos colocar el glosario. No debe volverse un diccionario o no debe volverse una lista larga de palabras, no, solo las que nosotros consideremos que pueden ser fundamentales para que antes de que nuestros lectores afronten el contenido de nuestro trabajo ya tengan la definición de esas palabras. Luego viene la tabla de contenido. Esta tabla de contenido nos va a garantizar que los lectores sepan cuáles son los títulos o capítulos de nuestro trabajo y en qué hojas o en qué páginas se van a encontrar. En este caso nosotros configuraremos la tabla de contenido, ¿sí?, después del glosario, y al final, cuando vamos a terminar nuestro trabajo, que ya sepamos en qué página queda cada uno de los elementos, entonces vamos y ponemos en la tabla de contenido la página exacta donde están o donde queda la introducción, el contenido, las conclusiones, etc. Luego viene la introducción. La introducción también es un elemento muy importante y hasta aquí llega algo que se llaman las páginas preliminares. Todos estos elementos que hemos descrito hasta aquí se llaman las páginas preliminares. En este caso, estas tablas no vienen numeradas, estas hojas, perdón, no vienen numeradas ni vienen con capítulos. Pero a partir de la introducción sí tendremos la numeración. En este caso, introducción es el número 0. Y a partir de aquí vamos a numerar las páginas. ¿Qué es la introducción? Bueno, es un espacio donde nosotros podemos referir los objetivos, las metas que tenemos al desarrollar un trabajo o al desarrollar una investigación. Podemos comentar sobre la metodología que utilizamos. Si tuvimos alguna dificultad, pues la podemos plasmar allí también. Algunos cometen el error de utilizar la introducción para hacer un resumen del trabajo, y esto no debe ser así. En la introducción no se debe hablar acerca de el contenido del trabajo. Lo que se refiere es más bien para qué, por qué, cómo, dónde se hizo el trabajo. Luego viene el contenido, que es lo que ya nosotros hemos investigado y con nuestro conocimiento y nuestras propias palabras decidimos plasmar en el trabajo escrito. Ese contenido lo dividimos en títulos y subtítulos o
capítulos. En el caso de el contenido, pues esto nos puede tomar varias hojas, ¿ya? Esta ya es la parte central del trabajo, mientras que la cubierta, la portada, el glosario, tabla de contenido, cada uno de ellos va a ocupar solamente una hoja, ¿listo? Bueno, luego vienen entonces las conclusiones. Las conclusiones son lo que yo he aprendido una vez que he realizado la investigación. ¿Cuáles son los puntos más importantes de aprendizaje que obtuve realizando la investigación? Entonces, tampoco es que nos vamos a regar mucho en esta parte, simplemente que vamos a colocar 2 o 3 cosas, las que nos parezcan más importantes, ¿listo? A partir de lo que ya hemos podido construir como conocimiento. Como hoy en día es típico que consultemos, obtengamos información acerca o desde medios informáticos, páginas web, blogs, wikis, videos, entonces colocaremos la cibergrafía. La cibergrafía es la dirección web o URL de la página donde yo consulté. Ojo, no cometer el siguiente error. Algunos van al navegador, buscan, por ejemplo, no sé, en Google un contenido, por ejemplo, nanotecnología. Y allí entonces es posible que digamos, bueno, entonces la información la encontré en Google, pero resulta que Google me ofrece millones de resultados. Entonces yo tengo que colocar, por ejemplo, si yo lo que consulté y lo que entendí, lo busqué fue en Wikipedia, en este artículo de Wikipedia, entonces lo que voy a copiar es esta dirección URL. Esta dirección es la que yo voy a copiar para ponerla luego en la cibergrafía. Esto para que lo tengamos muy en cuenta. Bien. Ok. Luego viene la bibliografía. Este es un componente del trabajo que se va a colocar solo cuando hagamos una consulta en un libro, enciclopedia o en un medio físico, en una revista, ¿sí? En un libro. Si no consultamos en un medio físico, si solamente consultamos en medios digitales, entonces la bibliografía no se coloca en el trabajo escrito. ¿Qué va en la bibliografía? El título del libro, el autor, el tema y las páginas donde se consultaron. También a veces se coloca la editorial del libro. Pero repito, si no se consultó en un medio físico, este componente no va. Y por último están los anexos. Los anexos son los elementos gráficos con los que podemos enriquecer o con los que podemos ilustrar el contenido de nuestro trabajo. Dentro del contenido no se van a colocar imágenes, ni tablas, ni figuras, ni formas, ni nada por el estilo, sino que, por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, la inteligencia artificial y estoy ahí mencionando algo de la robótica, entonces yo digo, por ejemplo, ver figura 1 o ver imagen 1 y en los anexos entonces voy a colocar imagen 1 y pongo la imagen que se refiere a este elemento. O por ejemplo, si yo voy a colocar, no sé, una tabla o bueno, algún elemento gráfico, entonces lo hago la referencia en conclusiones, pero en los anexos es donde yo voy realmente a colocar la información. Bien, otra parte que es importante y que nos menciona Icontec, además de los componentes de nuestro trabajo escrito, también es el tamaño del documento, o sea, el tamaño de la hoja o de papel, si vamos a imprimir nuestro trabajo, que se debe utilizar. Vamos a utilizar solamente uno de estos dos tamaños que tenemos aquí, que es carta o A4. El tamaño carta es el que en condiciones normales vamos a utilizar. Si de pronto tenemos una gran cantidad de información y no queremos que nuestro trabajo sea muy extenso, muy gordito, o tenemos, por ejemplo, gráficos que no se acomodan en ese tamaño carta, pues vamos a utilizar el tamaño A4. Este tamaño A4 muchos lo confunden con el tamaño oficio. No es así. El tamaño A4 es diferente al de oficio. Entonces, en Icontec nos dicen que utilicemos el tamaño carta o A4. Y en preferencia, tamaño carta. ¿Listo?
El tamaño y tipo de letra. Si nuestro trabajo lo vamos a hacer lo vamos a hacer a mano, entonces utilicemos la letra imprenta, la que llamamos hoy en día script, ¿ya? Ustedes que tienen un gran entrenamiento en la aplicación de la caligrafía o la letra técnica, pues apliquen esas técnicas para que la letra sea bastante clara, bastante legible. Si vamos a utilizar un equipo informático, una computadora, algún dispositivo informático, entonces utilizaremos obligatoriamente el tipo de letra Arial, tamaño 12, color negro. No se puede utilizar otro tipo de letra, otro tamaño en los trabajos con normas y con TEC, ni otro color. Arial, tamaño 12, color negro. Y otra cosa que hay que tomar en cuenta son las márgenes. Las márgenes son la distancia, o la margen es la distancia que hay entre el borde del documento y el inicio de la información. Esta margen es una distancia prudente que se deja precisamente para que las letras no queden pegadas al borde de la página, ¿ya? Y en Icontec nos dicen entonces que vamos a manejar esos márgenes en centímetros. Superior 3 centímetros, inferior 3 centímetros, izquierda 4 centímetros, mire que aquí ya tenemos un centímetro de más con respecto al inferior y superior, derecha 2 centímetros. Si alguien descubre por qué en izquierda y derecha los valores son diferentes arriba y abajo, me lo puede escribir en el correo electrónico cuando me mande las evidencias, y eso le va a subir unas décimas a su nota. Entonces la margen será 3 superior, 3 centímetros inferior, 4 en el lado izquierdo, 2 en el lado derecho. ¿Dónde vamos a configurar entonces las características de nuestro documento para aplicar las normas Icontec? En el caso de editores de texto como el programa Word, encontraremos una pestaña que se llama la pestaña Formato, y en la pestaña Formato están las herramientas para configurar página, que son márgenes, orientación, tamaño. Ya sabemos entonces que las márgenes serán en la parte superior 3, inferior 3, lateral izquierda 4 centímetros, lateral derecha 2. Y el tamaño, que tiene que ver obviamente con el tamaño carta o el tamaño A4. Y en la orientación, pues elegiremos siempre una orientación vertical en condiciones normales, y si por algún motivo en un gráfico o tabla no nos alcanza el espacio de forma vertical, vertical significa más alto que ancho, ¿no? Y horizontal es más ancho que alto. Entonces, si es una tabla o un mapa conceptual o algún gráfico que no nos quepa de forma vertical, lo podemos variar a horizontal, pero en condiciones normales siempre será vertical. Y el tamaño ya sabemos que es A4 o carta. En condiciones normales, utilizar el tamaño carta. Esto, por ejemplo, en la versión 2016 y en adelante de Word, ¿ya? Porque en Word, por ejemplo, 2010, estas opciones no están en la pestaña formato, sino que están en la pestaña diseño de página. Ahí es donde vamos a configurar tanto las márgenes como la orientación, como el tamaño, si necesitamos colocar columnas, etc. Entonces, para que lo tengan en cuenta, porque según los programas esto va a variar. Esto va a variar. Si nosotros, por ejemplo, vamos a utilizar el Google Docs, que es el editor de texto de Google, entonces pues recuerden que tenemos que ir a Drive o vamos directamente a la aplicación de documentos, ¿sí? Voy a buscar un documento en blanco. Este es el Google Docs, muy bien. Y entonces vamos a quitar un momentico esto de aquí para que no nos estorbe. Ajá, bien. Y entonces aquí pues ya podremos configurar elementos como por ejemplo el tipo de letra, que ya sabemos que es Arial para todo el trabajo. Vamos a configurar el tamaño, que es 12, ¿cierto? En el caso de la parte de los títulos, pues elegimos una alineación centrada
para nuestros títulos. Si es un título o un subtítulo también irán en negrilla y el color del texto negro. Y viene algo que se llama el interlineado. El interlineado es la distancia que hay entre un párrafo y otro. Entonces en este caso era 1.5. ¿Ok? Para que entonces lo tengamos muy en cuenta allí. Yo por cuestiones de espacio aquí ya voy a mostrar la pestaña o las pestañas del programa. Y en archivo tendremos entonces, hay una herramienta que se llama configuración de página. Miren, aquí está. Y aquí ustedes van a elegir la orientación. Miren que aquí entonces es un poquito diferente a los productos de Microsoft, ¿no? Entonces aquí en Google, la orientación, el tamaño de papel, listo, vamos a utilizarlo, carta, y el tamaño de las márgenes. Entonces aquí viene, estamos en centímetros, entonces 3, 4 y 2. ¿Listo? Aquí inclusive me deja escoger un color de página, pero ya sabemos que Icontec no nos va a dejar poner un color diferente. Pero de pronto para otro tipo de documentos, más adelante sí lo podemos utilizar. Si lo vamos a utilizar bastante, entonces establecer como predeterminado. ¿Listo? Entonces mire que allí ya tengo configurado. Ahora, la margen no es un elemento visual. Ojo con eso. Yo de pronto en el ejemplo de trabajo escrito con normas Icontec que les dejé, pues allí ustedes van a ver que hay un recuadro mostrando la margen, pero la margen no se ve, es un elemento invisible. Yo lo puse para que ustedes sepan que está allí. Lo mismo en la tabla, vamos a mirar ahorita. La tabla, yo les puse una tabla aquí, la tabla de contenido, para organizar muy bien, pero esta tabla no se va a ver, para que lo tengan muy en cuenta, ¿listo? Bueno, entonces ya sabemos que en Google Docs así vamos a configurar, ¿no? Entonces, archivo, configuración de la página, aquí la orientación, allí mismo el tamaño del papel y allí mismo las márgenes, ¿cierto? Y luego nos venimos por aquí y el tipo de fuente, el tamaño, si lo necesitamos, por ejemplo, con estilo negrita o negrilla, como lo quieran llamar, color de texto, la alineación. Entonces, por ejemplo, para la cubierta y la portada, la alineación es centrada. Lo mismo los títulos. Ya los subtítulos serán alineados a la izquierda y el interlineado a 1.5. Los que estén trabajando, por ejemplo, con Microsoft Office Online, entonces ustedes pueden buscar allí, ustedes buscan el editor de texto. Vamos a crear me está diciendo que compruebe la identidad. A ver, vea. Vamos a ver mientras tanto si me deja o no. Aunque yo ya tengo aquí algunos documentos para no complicarme la vida. Bien. Muy bien. Entonces, en el caso de la versión online de Microsoft Word, entonces ustedes van a encontrar que, es que aquí eso. Entonces, ustedes van a ver que, por ejemplo, tengo en la pestaña inicio la opción de buscar el tipo de letra Arial, el tamaño 12, no se les vaya a olvidar, el color automático, aunque yo prefiero seleccionar, si usted no está seguro, color negro, ¿no? Y por ejemplo la opción de centrado, el interlineado a 1.5, ¿ok? Esto para este tipo de elementos. Y vamos a mirar a ver aquí, aquí tienen un menú que llama presentación, es donde yo voy a configurar las márgenes. En este caso, si no está dentro de estos valores que tenemos aquí, venimos a valores personalizados y pues lo único que tienen que hacer es cambiar el valor izquierda, no se nos olvide que es mayor,
Espero que después me digan el por qué. Si lo llegan a descubrir, es facilito saber por qué. Es más de deducción. Muy bien. Entonces allí podemos empezar. Cuando vayan a hacer la actividad práctica, ¿listo? Ustedes les pido, por favor, les pidamos un momentico de esto que ya. Vamos a tomar este como modelo, ¿listo? Este ejemplo de trabajo escrito con normas y con TEC lo vamos a dejar de modelo. ¿Qué significa? Que usted va a ir observando y va a ir haciendo en su trabajo, ¿ok? Voy a despejar un poquito aquí. Vamos a despejarlo de aquí y vengamos acá. Entonces ustedes van a tomarlo como modelo. No sé si de pronto acortar un poquito o ir mirando de lado a lado. Por ejemplo, lo primero que me dice es que coloque el título del trabajo. El título del trabajo es el tema que usted tiene asignado. Entonces supongamos que su tema es el hardware, los dispositivos físicos de los equipos de cómputo. Entonces usted va a venir y como ya tiene configurado el tipo de letra y todo ese tipo de cosas desde acá de inicio, entonces ya podemos, inclusive vamos a mirar si está en negrilla, creo que sí. Entonces vamos a colocar allí dispositivo físico, eso sí en mayúscula. Oh, perdón. Ojo, la ortografía. Téngalo muy en cuenta, por favor. Las tildes también hacen parte de esto. Si va a colocar un subtitulito aquí, pues entonces, listo. Luego va a empezar a dar algunos enter, aproximadamente unos 4 o 5 enter, y aquí va a colocar su nombre, porque usted, como lo pedimos aquí, nombre y apellido del autor. ¿El autor de qué? Pues el autor del trabajo, el autor de la investigación. En este caso es usted, entonces aquí va a colocar su hermoso nombre. Puede empezarlo por el apellido. Ok, no se le olvide colocar las tildes. Bien. Y va a dar unos 2 o 3 enter, 4 como máximo. Y vamos a colocar allí el nombre de la institución. Yo para no demorarme. Ok. Luego vamos a colocar el área o la asignatura. Pero mire que usted no tiene que estar colocando nombre Pepito Pérez. No. Solamente el nombre. No coloque colegio, no. Institución Educativa Técnica Universidad Humberto Rafa Rivera. El área de una. Su curso. Ciudad. Y la fecha. ¿Ok? Bien. Bueno. Vamos a tratar de acomodar un poco más este elemento que tenemos aquí. Y óigame lo siguiente. Es posible que en algún momento se nos pueda pasar la información de una página a otra al documento. Entonces tengan en cuenta, bueno, aquí en este caso el programa me está dando una guía de dónde estoy en la otra página. Entonces con la tecla retroceso, que es con la teclita que está allí encima del enter, pues podemos llegar a esta parte. Listo. Bueno, ahora vamos a colocar, y esto me va a quedar según la margen, listo.
vamos a colocar la siguiente parte, que es la parte de la portada. Esto que hicimos fue la cubierta. Luego viene la portada. Ustedes van a notar que entre la cubierta y la portada las diferencias no son muchas, solamente esta parte de aquí de la mitad. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Usted va a copiar aquí, se puede seleccionar, listo, puede copiar y luego se viene aquí a la siguiente página y le va a dar pegar. ¿Ok? Si se pasa un poquitico, no se preocupe, no se angustie. Esto el programa luego nos permite modificar. Entonces aquí ya en letra minúscula, solo con la inicial mayúscula, va a colocar el tipo de trabajo escrito. Por ejemplo, presentado al profesor. Y ahora sí, el título del profesor y el nombre en mayúscula. Y la parte de abajo queda igual. Si por cuestiones de esto el programa me baja la información, entonces usted puede utilizar otra vez la tecla retroceso para hacer que esta información suba un poco. Recuerde que el programa me está dando aquí la guía de dónde cambio de página. ¿Listo? Aunque esto se puede configurar también. No me voy a, para que me muestre la parte de las páginas. ¿Listo? Pero pues no me voy a complicar aquí la vida. Bueno. Luego, según esto, viene el glosario. El glosario viene con un título en mayúscula centrado y luego vienen los términos. Los términos son las palabras que voy a utilizar, pero usted no tiene que colocarme primer término, tal cosa, no. Simplemente el nombre del término de la palabra desconocida o técnica. Entonces, en este caso, vamos a colocar aquí glosario. ¿Listo? Vamos a dar unos 2 enter. Y luego ya la alineación va a cambiar. Entonces ya va a ser alineación a la izquierda. Y en este caso usted me va a colocar los términos que considere que pueden ser difíciles o muy técnicos. Por ejemplo, yo voy a colocar ábaco. 2 puntos. Este título, esta palabra va a ir en mayúscula, negrilla y alineada a la izquierda. Pero la definición la voy a hacer en letra sencilla y minúscula. ¿Ya? Entonces, dispositivo de madera usado por los chinos para operaciones aritméticas básicas. ¿Listo? Si tenemos otro concepto, otra palabra, entonces volvemos a poner negrilla, volvemos a poner mayúscula, por ejemplo. ¿Listo? Y la definición, entonces ya la hacemos en letra sencilla y en minúscula. No sé, por ejemplo... ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces mire que el término va a quedar en mayúscula, negrilla y la definición en minúscula. ¿Listo? Pascal. Bueno, ahí vamos a dar enter hacia la próxima página, hacia el próximo documento. Muy bien. Y entonces vamos a continuar con la tabla de contenido. En la tabla de contenido yo voy a tener que insertar una tabla, pero primero voy a colocar el título. El título debe quedar centrado en mayúscula con negrilla y aquí vamos a colocar, vamos a dar unos 2 enter y vamos a colocar la tabla, pestaña insertar tabla. No sé cuántas filas vaya a tener,
por ahora. Pero sí sé que va a tener 2 columnas. Entonces vamos a ponerle 2 columnas por unas 7 filas. Bien, en la primera columna, donde yo quiero inclusive alinear a la izquierda, vamos a colocar los títulos o capítulos, ¿sí? Yo le voy a colocar aquí títulos. Y en la parte derecha vamos a colocar las páginas, pero recuerden que vamos a colocar el número de página una vez que ya estemos terminando el trabajo, que ya sepamos en qué parte va a quedar cada una de las páginas. Entonces en este caso aquí vamos a poner este elemento y vamos a dejarlo centrado. Los títulos los vamos a colocar en orden de jerarquía. ¿Qué significa esto? Que vamos a tratar que el título principal nos quede con una numeración, por ejemplo, el número 0, número 1, número 2, y los subtítulos serán 1.1, 1.2, 1.3. Si dentro del subtítulo hay otro subtítulo, entonces será 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 y así sucesivamente. Ejemplo, el primer elemento que yo voy a colocar en el trabajo es la introducción. Recuerden, por ahora no me voy a preocupar en qué página va a quedar, ni siquiera lo sé. El segundo, vamos a ver con el punto 1, ¿listo? Si se me va muy aquí, entonces ahorita me encargo de alinearlo y sobre todo de colocarle que todos van a ir aquí. Ahorita le digo que me muestre la reglita para que no me lo deje con esta sangría. Y no quiero que me deje la sangría porque está al mismo nivel que la introducción. Por ejemplo, hardware. ¿Listo? La siguiente sería 1.1, por ejemplo. Hardware de entrada. Si yo tengo otro elemento dentro de este, 1.1.1, por ejemplo, no sé, teclado. ¿Ok? Luego viene 1.2, el hardware de salida. Entonces el hardware de salida, hardware de salida. Y vamos a colocar acá 1.2.1 y colocamos otro de los elementos. Por ejemplo, no sé, impresora. Listo. ¿Ok? Como tengo que colocar otro elemento, entonces vengo acá. Vamos a mirar a ver en insertar. Diseño de tabla. Y vamos a tratar de que me permita insertar otra tablita, otra filita. Vamos a mirar aquí en el diseño de la tabla. Aquí en insertar. Bueno, ahí ya me había permitido insertarla. Vamos a buscar dónde está la opción aquí con respecto aquí, ya, insertar, ya lo vi, era que no lo había visto acá. Bien, entonces debajo, vamos a decirle que me coloque 2, 3, 4 y luego las eliminamos las que nos queden sobrando. Bien, entonces supongamos que ahí ya terminó la parte del contenido. Entonces el punto 2 serán las conclusiones. ¿Listo? El punto 3, por ejemplo, la cibergrafía. El punto 4 sería la bibliografía solo si utilizo un elemento como un libro, una enciclopedia o un elemento físico, ¿ya? Si no lo utilizo, entonces vamos a utilizar directamente ya lo que son la parte de los
anexos. Pero los anexos no le vamos a colocar número, simplemente quedan anexos. Entonces, si yo voy a colocar, por ejemplo, anexo 1, anexo 2, pues, o simplemente dejo los anexos y ahí ya yo podría decir que a partir de cierta página me aparece allí. Oh, ¿qué pasó? Vamos a decirle deshacer. Entonces, listo. Quería deshacer allí, eliminar las dos filas. Bien. Bueno, como les decía también, es muy importante saber que la tabla, voy a seleccionar la tabla va a existir, pero no se debe ver. Esto significa, ya, vamos a mirar el diseño de la tabla, que debo buscar un diseño que me deje la tabla sin bordes, un diseño que me deje la tabla absolutamente invisible, ¿ok? Esto para que lo tengan en cuenta. Y ya saben que al final vamos a trabajar así. Estos elementos que están aquí, vamos a mirar si la pestaña inicio me permite colocarles allí. Así es como debe quedar. ¿Ok? Así es como debe quedar. Y este título también lo voy a correr para adelante, pero espero que se me quede en el lugar donde debería estar. Bueno, allí está un poquito mejor. Listo. Entonces estaría la tabla. Y obviamente, mira, aquí puedo notar que está colándose el anterior. Entonces, simplemente después del glosario, vamos a tratar de colocar acá la tabla de contenido. Bien. Muy bien. Ahora, el paso siguiente, según lo que tengo aquí en el modelo, sería la introducción. El título de la introducción, que es acompañado por el número 0. Y ya sabemos que la información va un poquito más abajo. La información que vamos a colocar aquí no es un resumen del trabajo. Y aquí se lo estoy diciendo en este modelo. Evite hacer un resumen del contenido. Lo que puede hacer es hablar sobre los objetivos, la metodología. La alineación que utilicé aquí, no sé si alcancen a ver que él trata de estar parejo tanto del lado izquierdo como del lado derecho. La alineación que utilicé aquí es la alineación justificada. Entonces ustedes aquí van a colocar, vamos a decirle acá, justificado, y aquí vamos a escribir el por qué estamos haciendo el trabajo, para qué, cuál metodología utilizamos, etcétera. ¿Ok? Bien. Luego de la introducción, que pues no la voy a hacer aquí porque no se trata de que haga todo el trabajo de aquí. Luego de la introducción, entonces viene el contenido. Entonces aquí ya sabemos que vamos a utilizar el número 1, el título, en este caso el título del tema que a usted le correspondió, el hardware, el software, la inteligencia artificial, etc. Y los subtítulos, mire cómo van a quedar los subtítulos en negrilla, ¿cierto? El primer subtítulo en mayúsculo, pero alineado a la izquierda. Y los demás subtítulos sí pueden ser en letra minúscula, pero también alineados a la izquierda. Bien. Luego siguen las conclusiones. En las conclusiones vamos a utilizar el elemento de las viñetas. Entonces el número 2 para las conclusiones, título centrado en mayúscula, en negrilla, y luego vienen las viñetas. Entonces las viñeticas, para que ya sepamos, las podemos utilizar, las podemos buscar ya en la pestaña inicio como tal, ¿ok? O si es el caso de utilizar numeración, pero les recomiendo que utilicen las viñetas para separar 2 o 3 ideas muy importantes del trabajo. Luego viene la bibliografía. Ya sabemos que bibliografía solo si utilizamos un libro, enciclopedia o elemento físico. La cibergrafía
como les decía hace un rato, entonces cuando usted en el... Vamos a mirar aquí, a ver... Vamos a ingresar, por ejemplo, a Google. Entonces usted busca, por ejemplo, hardware de almacenamiento. Entonces usted encontró un artículo por aquí muy interesante en Eduteca, por ejemplo. Este es el donde usted encontró la información, no la que copió y pegó. No vamos a empezar a copiar y pegar, que es plagiar la información. No, es leer, entender y luego con mis propias palabras hago mi trabajo escrito. Pero como la idea viene de este documento, entonces usted lo que va a hacer es copiar, ¿sí? Para luego venir a su trabajo, en este momento por aquí, listo. Y vamos a colocar acá, entonces la cibergrafía, supongamos que es el número 4, el punto 4, esto va centrado, cibergrafía. Y es aquí donde vamos a pegar el link es aquí donde vamos a pegar el link o los links, porque puede que consulte en varios de los elementos. Bueno, luego vienen los anexos, que ya es la parte de gráficos, ya eso lo tenemos, ya conocemos cómo es la parte de insertar ilustraciones, formas, imágenes desde archivo, imágenes prediseñadas, eso ya lo aprendimos en el tema anterior. Ok, entonces, bueno, yo espero que con esto nos resulte muy sencillo desarrollar nuestro trabajo escrito aplicando las normas Icontec. Vamos a mirar ahorita la parte de encabezados, de pie de página y de numeración. Bueno, una vez que hemos colocado la tabla de contenido, entonces vamos ya a colocar la introducción. Pero aquí vamos a tener que poner un elemento adicional y es la numeración de página. Resulta que los documentos de texto pueden contener una información adicional descriptiva en la parte superior y en la parte inferior de cada página. A esto le vamos a llamar encabezado, en el caso de la parte superior, y pie de página. En el encabezado puedo colocar elementos descriptivos como el nombre del autor o el tema para que se esté repitiendo. Lo que yo coloque en el encabezado de una página se va a repetir en todas las páginas del documento o por lo menos de la sección. Ya les explico qué es la sección. Lo mismo en el pie de página. Si yo coloco, por ejemplo, aquí un número 1, ustedes van a ver que en todas las páginas que yo tenga va a aparecer esa información. Ahora, ¿cómo hago entonces para que la numeración, que de hecho en normas Icontec, encabezado no me exige nada, pero en la parte inferior, en el pie de página, sí me exige el pie de página, la numeración? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Resulta que no todas las páginas de mi trabajo deben tener numeración. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Vamos a colocar, en este momento, no sé si alcancen a ver, mi trabajo está compuesto por una sola sección. Es un solo trabajo. Pero yo quiero colocar una segunda sección para que en esa segunda sección las páginas estén numeradas. Hasta aquí, hasta la tabla de contenido, no estarán numeradas. Pero de aquí en adelante quiero que sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Entonces voy a ir a formato y yo le voy a buscar la opción saltos. Si no ocurre o si ocurre que en la pestaña o dentro de las opciones de diseño, que también las puedo encontrar en las versiones anteriores, no está, ustedes van a darle clic derecho y aquí donde dice sección. ¿Listo? Porque esta es la opción que me va a dar en esta ventana flotante la opción de colocar varias secciones. Entonces vamos a darle aquí un salto y le voy a colocar a la página siguiente. ¿Listo? Salto a la página siguiente.
vamos a colocar aquí, listo, aquí quedó. Y noten cómo aquí en la parte inferior ya aparece algo que dice sección 2. Significa que algunos cambios que yo aplique aquí no aplicarán para esta sección 1. Miren aquí, sección 1, sección 2. Entonces quiero que tengan muy en cuenta esto, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ir en la sección 2? Ah, bueno, aquí ya va la introducción. Que ya sabemos que aquí vamos a hablar sobre los objetivos de mi trabajo, cómo, por qué, para qué lo estoy haciendo, qué dificultades tuve, qué estrategias utilicé para investigar, etc. No hablar aquí del contenido del trabajo. En este trabajo yo hablo de la... No, eso no va allí. Bien, entonces yo quiero que aquí, en esta sección 2, de la cual es de aquí en adelante la introducción, entonces yo voy a colocar un pie de página. Para llegar al pie de página yo puedo hacer dos cosas: venir aquí, le dice insertar, pie de página, y puedo buscar, por ejemplo, un número, o puedo darle doble clic. Esto me va a activar el pie de página de la sección 2. Listo. Entonces allí ya voy a poder colocar el número de página. Pero antes de ello, por favor, busquen si esta opción está seleccionada, esta que se ve sombreadita allí, y le vamos a decir clic allí. Vamos a decirle eliminar el encabezado pie de página y establecer un vínculo. Digámosle que no. Listo, ahí ya. Entonces que no me quede seleccionado, que me quede así. Y aquí donde dice número de página, entonces yo voy a venir al final de la página, eso es como recurrente allí, y le voy a decir acá. Ok, listo. Entonces aquí me aparece el número 1. Y ustedes van a ver que aquí arriba, de aquí para de la cubierta, la portada, el glosario, la tabla de contenido no tienen número, tienen número a partir de aquí. Y si yo, por ejemplo, inserto una página nueva, van a notar que ya no es el 1 sino el 2. Él empieza a hacer una secuencia. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces esta es la forma de hacer la numeración. Si yo quiero, aunque repito, no me lo pide Icontec, si yo le quiero colocar, por ejemplo, no sé, mi tema aquí o mi nombre aquí, entonces yo puedo venir a encabezado, yo puedo buscarme una estructura bien bonita y le puedo colocar allí, no sé, le puedo colocar la nanotecnología, en caso de que sea este su tema, y allí por Pepito Pérez. Y como van a notar, esto va a quedar en todas las partes del documento, ¿ok? Entonces, bueno, no es obligatorio, de hecho no deberíamos hacerlo porque Icontec no me lo pide allí, pero es una herramienta que ustedes pueden utilizar, ¿ok? Bien. Cuando vamos a iniciar la configuración de nuestro documento escrito en el editor de texto, entonces vamos a tener en cuenta los siguientes elementos. Lo primero, vamos a buscar en la pestaña Inicio la opción que me va a permitir configurar el tipo de letra, el estilo, el tamaño y el color, ya que va a ser el mismo para todo el trabajo escrito. No vamos a utilizar varios tipos de letras, solamente vamos a utilizar uno, que es el tipo de letra Arial. Lo encontramos en esta casillita. Si de pronto pues no lo tienen ahí a la mano, lo buscan en orden alfabético. Ahí está el tipo de letra Arial, tamaño 12. Ese es el tipo de letra que vamos a utilizar en todo el trabajo escrito. Si vamos a utilizar títulos y subtítulos, utilizaremos la opción de negrita o negrilla, pero por ahora pues no lo vamos a configurar así, vamos a dejarlo allí. Lo que sí tienen que tener en cuenta es el color. El color
es negro, ¿ya? Por si no les digo que el automático, porque puede que el automático lo tengan configurado en otro color, entonces color negro. Esto en cuanto a las herramientas de fuente. Bien, ahora también vamos a ir a la pestaña formato. En el caso del Office 2016 en adelante, Office 365 2016, y aquí vamos a configurar tres elementos. El primero, las márgenes. Entonces dijimos que las márgenes son la distancia que hay entre el borde del documento y el inicio de la información. En el caso, yo les voy a mostrar aquí en el ejemplo de trabajo escrito, la margen no se ve. Yo la puse aquí para que usted sepa que hay una margen configurada en el ejemplo de trabajo escrito con normas y con TEC, pero no se va a ver, no se debe ver, ¿ya? La margen es la distancia que hay entre el borde del documento y el inicio de la información. ¿Listo? Entonces, para ello usted va a buscar aquí cuáles son las márgenes que dijimos que íbamos a utilizar. 3 en la parte superior, 3 en la parte inferior, 4 en la parte lateral izquierda, 2 en la derecha. Si no la encuentra aquí ya preconfigurada, usted va a venir acá a márgenes personalizados y va en esta sección a escribir o a incrementar los valores o decrementarlos hasta que ellos estén en el valor que necesitamos. Entonces 3 en la parte superior, 3 centímetros en la parte inferior, izquierdo dijimos que era 4. Espero en los correos que me digan qué piensan ustedes, por qué puede ser esa diferencia. Y en el derecho 2 y le damos a aceptar. Como les digo, la margen no se va a ver, pero cuando empecemos a escribir, agregar la información, sí vamos a notar la organización del texto. Lo siguiente que vamos a configurar es la orientación. En condiciones normales utilizaremos la orientación vertical, o sea, un documento más alto que ancho. Esto se utiliza para documentos normales donde voy a colocar texto, donde voy a hacer descripciones, etcétera. Pero si de pronto, sobre todo en los anexos, voy a necesitar colocar una tabla, un gráfico que no se acomoda a esa disposición vertical, usted puede utilizar la disposición horizontal. Pero esto no es para todos los casos, ¿no? Entonces, para que tenga en cuenta que lo normal es utilizar una disposición vertical. Ahí ya siempre aparece por defecto. Y tendremos el tamaño. En el tamaño, entonces tenemos, ya dijimos, dos opciones. Opción A4, opción carta. En este caso, pues, según mi versión del Office que tengo, pues aparece como en inglés, letter, que me va a, es el tamaño carta, ¿no? Entonces, ocurre algo parecido a lo de la orientación. En condiciones normales, el tamaño debe ser carta. Se utiliza A4 cuando ya el texto es muy extenso o los elementos gráficos requieren de un mayor tamaño de papel, pero en condiciones normales vamos a trabajar en carta o letter. Muy bien. También vamos a mirar que el programa nos permite dentro de las opciones que puedo configurar, ¿sí? De pronto voy a necesitar utilizar algunas de las herramientas de párrafo. Las herramientas de párrafo son las siguientes: las viñetas, la numeración, la alineación, el interlineado, los bordes, y aquí aparece una opción también de sombreado. En el caso de los normas y con TEC, pues no me requiere ni el sombreado ni algunas otras herramientas, pero sí, muy importante estas, y estas que se llaman las sangrías. Entonces, a ver, ya sabemos que cuando yo voy a colocar un título, por ejemplo, el título de mi trabajo es la nanotecnología. Este texto, ya con respecto a las márgenes que establecí, está alineado a la izquierda, pero yo puedo, como me lo pide las normas y con TEC, títulos en negrilla, y puedo venir acá y colocar esta herramienta que es descentrado. En la mayoría de las aplicaciones ofimáticas, si utilizo el comando
tecla control y tecla T va a hacer el mismo efecto que esto, ¿ya? Entonces para los títulos siempre voy a tener esta alineación, centrado. Si se trata de subtítulos, entonces yo voy a colocar una alineación a la izquierda, o si se trata de un párrafo extenso puedo utilizar justificado. Justificado es que con respecto al margen, no al borde del documento, sino al margen, va a estar organizado parejo de lado y lado, del lado izquierdo y del lado derecho. ¿Ok? Bien, aquí tengo una herramienta que se llama las viñetas. Las viñetas sirven para lo siguiente. Esto no es, el trabajo no va a iniciar así, pero pues voy a aprovechar para explicar. Supongamos que yo tengo, no sé, mi tema es generaciones del computador. Y quiero hacer una lista, quiero hacer un listadito. Entonces yo voy a venir acá y puedo venir a utilizar las viñetas. Entonces yo, si quiero las viñetas que tienen allí por defecto, entonces le doy clic allí. Esto es una viñeta. Entonces primera generación. Ok. Y se le va a colocar las fechas. 1900. Bueno, ok. ¿Listo? Bien. Cuando yo le doy enter, entonces mire que él me coloca una segunda viñeta. Él está esperando que yo continúe con la lista. Ah, bueno, entonces segunda generación. ¿Sí? Enter, tercera generación. Si yo ya quiero salir de esa lista, entonces yo le voy a dar doble enter y mire que él ya sale. ¿Ok? Un ejemplo. Ahora, cuando yo quiero cambiar este estilo de viñeta, lo puedo hacer antes de colocar el texto, o una vez ya haya colocado el texto, yo puedo venir acá en esta flechita y aquí tengo varios estilos, y de hecho yo puedo personalizar algunos de ellos, pero pues no nos vamos a quemar el tiempo ahí. Por ejemplo, yo quiero este chulito que está aquí. Entonces mire que cuando yo lo cambio, como tenía seleccionadas las tres, cambió para las tres, ¿ya? Algunas pueden tener colores, lo que pasa es que yo pues en normas y contexto no puedo utilizar estos elementos de color como tal. ¿Listo? Bien. Ahora puede que yo no lo necesite en viñetas, sino que lo quiera numerado o clasificado. Entonces aquí yo puedo venir enseguida donde están las viñetas, encuentro la numeración y mire, tengo números arábigos con paréntesis, números romanos, literales en mayúscula y minúscula, y este otro tipo de organización, ya, que tiene como unas letras I, ya, como una, no sé, cierta imitación de los números romanos. Entonces yo puedo elegir cualquiera de ellas. Por ejemplo, voy a elegir este. Entonces mire que ahí lo cambia. ¿Ok? Bueno, ahora existe algo que se llama la sangría. Resulta que a veces unos conceptos hacen parte de otros. Un ejemplo, coloquemos aquí historia del computador, o por ejemplo coloquemos componentes físicos del computador. Bien, o sea, hardware. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, hard de entrada. Listo. Y yo quiero colocar esto con viñeticas o con numeritos, ¿sí? Hardware de entrada. Vamos a colocar aquí teclado, mouse, escáner, ¿sí? Micrófono, ok. Entonces miren lo que yo voy a hacer. Yo quiero que estos elementos se sepa que hacen parte del hardware de entrada. Entonces yo puedo venir aquí donde está la sangría y le puedo dar aquí. Él no solamente lo va a correr, lo va a mover un poquito de su alineación, sino que también le va a cambiar la viñeta.
¿ya? Y si yo sigo colocando aquí, me va a colocar otro acá, o si yo le doy enter, mire que él se devuelve. Entonces, por ejemplo, hardware de almacenamiento. ¿Listo? Entonces, mire que aquí me colocó una viñetica, entonces yo la puedo correr, ¿ya? Y vamos a colocarle, por ejemplo, disco mecánico, disco de estado sólido, no sé, pendrive, etcétera. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, voy a colocar, no sé, discos ópticos y quiero colocar una subclasificación, entonces vengo aquí y coloco ahorita así CD writer, CD recorder o recordable, listo, DVD, Blu-ray, bueno, no sé si describe junto o separado, bueno, algo así, ok, ese es un ejemplito nomás. Bien, entonces mire que esto es lo que puedo hacer con las viñetas. Si yo en algún momento quiero convertir esto a numeración o a algún tipo de clasificación, lo puedo hacer allí. Y por último está la opción del interlineado. El interlineado es el espacio que hay entre un párrafo y otro. Mire que aquí está pegado, pero en las normas Icontec, ¿sí? En las normas Icontec me pide que lo haga a entre 1.5 y 2, ¿ya? Entonces nosotros vamos a utilizar el de 2. Mírenlo, aquí está. Entonces mire que esto hace como una especie de separación, ¿ok? 1.5, 2. Bien. Entonces usted puede ampliar, inclusive si quiere reducirlo un poco le dice quitar. Entonces aquí él debería quitarle un poquito de espacio, o si no, pues usted lo mueve desde acá. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto es lo que yo debo tener en cuenta cuando voy a hacer la configuración inicial del documento para poder aplicar las normas Icontec. De todas maneras, no olviden que cuando ya vayan a hacer el almacenamiento de su trabajo, pues van a buscar dónde lo van a almacenar, le van a colocar siempre, bueno, por ejemplo, el tema que en este caso usted me le va a colocar el nombre del tema que le tocó. Y aquí donde dice autores, usted me le va a colocar y aquí donde dice etiquetas me le va a colocar el curso, y de esta manera lo va a guardar, que quede bien rotuladito. Si es posible colocar el nombre acá también, hágalo, siempre para que lo tengan muy en cuenta en este caso. Al igual que en el editor de texto Word, ustedes en las otras suites ofimáticas, como por ejemplo la de OpenOffice, van a encontrar también herramientas para aplicar las normas Icontec. Por ejemplo, el Office Writer, que es el editor de texto de OpenOffice, tiene en el cuadro de propiedades las herramientas que le permiten a usted configurar el tipo de letra, el tamaño, el estilo, la alineación, derecha, izquierda, derecha, centrado, ¿sí? Los márgenes, listo. También aquí encontramos en la barra de formato estas opciones, y si no, también aquí en formato podemos encontrar, por ejemplo, formato de página, y aquí podemos cambiar, por ejemplo, el tamaño, el ancho,
y las márgenes. Muy importante esta parte, ok, si lo van a hacer en el Office Writer de OpenOffice. Ahora si de pronto contamos con una cuenta de Microsoft, no estamos trabajando en el programa de versión computadora, sino que estamos trabajando por ejemplo en el office.com, pues ahí también encontramos el editor de texto y ahí podríamos utilizar las herramientas que ustedes van a ver que son si no exactamente las mismas, por lo menos sí son muy parecidas en cuanto a la funcionalidad para cambiar todo lo que tiene que ver con el tipo de letra, el tamaño, la alineación, las viñetas, ¿sí? El estilo, ¿okay? Todo esto entonces me permite hacerlo. Aquí tengo la alineación, aquí tengo las sangrías, numeración y viñetas, tipo de letra, listo. Si nos vamos a ir vamos a mirar aquí donde está la opción que me va a permitir colocar, mírenlo, aquí está los encabezados y números de página, encabezados y números de página, y aquí voy a poder configurar en presentación las márgenes, muy importante, la orientación y el tamaño. Si estamos por ejemplo en la suite de Google Drive, tenemos nuestra cuenta con Gmail, Google, YouTube, podemos acceder a Google Drive o inclusive podemos acceder directamente a la aplicación de edición de texto. También una presentación en blanco, aunque ellos tienen ahí unas plantillas, y exactamente de la misma forma yo puedo acceder a cambiar el tipo de letra, el tamaño 12 para las normas Icontec, el estilo negrilla, itálica o cursiva, subrayada, el color del texto que siempre debe ser negro en normas Icontec, la alineación izquierda, centrada, derecha y justificada, el interlineado, muy importante, la distancia a 1.5, etcétera. Entonces las herramientas son iguales o parecidas, muy parecidas entre todas las versiones de los editores de texto. La actividad práctica número 5, actividad calificable para el grado séptimo, consiste en hacer una consulta sobre uno de los temas que están aquí, tema que usted tendrá asignado de acuerdo a la inicial de su apellido. Si su apellido inicia por la letra A, entonces su tema será historia del computador. Si inicia por la B, tendrá también ese tema, historia del computador. Si inicia por la C o por la D, generaciones del computador. Si su apellido inicia por la E o por la F, entonces el tema será el software. Si su apellido inicia por la letra G, el tema será el hardware. Si su apellido inicia por la letra H o por la letra I, inteligencia artificial. Y así sucesivamente, este será el tema que tiene asignado. Una vez que usted haga la consulta, obviamente, por favor, consíguela en su cuaderno, que sería mucho más fácil. ¿Listo? Y entonces allí vamos a hacer, una vez que tengamos el tema, vamos a configurar ese tema en un trabajo escrito donde aplique las normas Icontec. Para eso, pues usted tendrá que configurar desde el editor de texto cualquiera de las opciones que hemos explicado, desde las pestañas inicio para configurar el tipo de letra, que es el tipo de letra Arial, no es Arial Black ni Arial Narrow, no es Arial, es Arial, y tamaño 12, listo. Que configure, por ejemplo, el color de la fuente, el interlineado, y en la pestaña de diseño o formato, dependiendo del programa que usted tenga, entonces configurar las márgenes, ya sabe cuáles son las márgenes, la orientación, el tamaño,
y a partir de allí puede seguir el modelo, el documento PDF que llama ejemplo de trabajo escrito con normas y con TEC. Ahí usted puede seguir el modelo para que lo pueda aplicar con su información. Solamente trata de reemplazar los datos que están aquí, donde usted vea un título centrado en negrilla, mayúscula, entonces allí va a colocar su título, el título del trabajo o el tema que usted le correspondió. En este caso, si su trabajo es generaciones del computador, ese es el título que usted va a colocar aquí de manera centrada, con el tipo de letra y todo lo demás. Entonces va a colocar y obviamente si está con negrilla también le va a poner negrilla. Luego va a dejar los espacios suficientes. Esto observe que está aquí balanceado, no está pegado un dato del otro. Luego va su nombre, esto aquí donde dice nombre de los autores o del autor es su nombre, y lo mismo la identificación. Y por favor seguir al pie de la letra todas las instrucciones que están aquí. Lo que esté en minúscula y en letra sencilla lo hace así, lo que esté en mayúscula y con letra negrita lo asimila de esa forma. No se les olvide que tanto la margen como las tablas, yo en este ejemplo les coloqué los bordes para que se pudiera apreciar que ahí están, pero realmente no se deben colocar. Si usted va a colocar una tabla, ella por defecto le va a quedar con un borde de color. Cuando usted termine de configurar la tabla, usted lo que va a hacer es venir y vamos a buscar donde están las herramientas. Puede ser desde aquí, desde diseño, para que lo deje sin bordes, o también puede ser aquí mismo desde la pestaña inicio. Aquí tenemos una herramientica donde usted lo puede desaparecer. Entonces aquí la tabla existe, mas no se ve. Y lo mismo con las márgenes. Cuando usted va a colocar las márgenes, pues ellas no le ponen ningún tipo de borde. Entonces la actividad práctica consiste en desarrollar un trabajo escrito con normas y con TEC siguiendo el tema que le queda asignado. No puede ser otro. O sea, si su apellido inicia por la letra B, usted no puede estar haciendo el tema del software, no, el tema que le corresponde a usted es el almacenamiento de la nube, y así sucesivamente. Siga por favor estrictamente este tema asignado, esta asignación del tema. ¿Listo? Entonces espero que les sea bastante fácil, de acuerdo a las capacidades que todos ustedes tienen. Sé que les va a ser bastante sencillo desarrollar un trabajo con normas y con TEC.